Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos siguen por este canal de YouTube de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural. El día de hoy estamos con un amigo colombiano, que digo, otro parce colombiano, ¿eh? Y pues, ¿qué más decir que aquí en el Seminario Permanente en Salud Colectiva 2025? Déjenles platico algo de Freddy Perilla. Bueno, él es enfermero egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, magíster de salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño y actualmente coordinador de práctica de la Universidad Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá. Profesional con enfoque investigativo cualitativo en áreas sociales, humanitarias, gerenciales y con enfoque en fenómenos de interculturalidad, migración y políticas públicas. Autor y evaluador de artículos académicos a nivel internacional y nacional, y líder de procesos y proyectos relacionados con programas con enfoque en atención primaria en salud en zonas de difícil acceso geográfico, con reconocimiento internacional por liderazgo e innovación, y integrante de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural. Agradezco mucho el que estés aquí con nosotros, Freddy Perilla. Te mando un fuerte abrazo y esta es tu plataforma y esta es tu red, mi amigo. Adelante. Donovan, muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia agradezco a la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural, primero por crear este tipo de espacios, por invitarme. A ti, obviamente, por darme la oportunidad de participar en este tipo de eventos y de conferencias que realmente las sigo a través de YouTube, y todos los temas que tocamos aquí son temas bastante cruciales en este cambio de pensamiento, en este cambio de ideologías, y que creo que de alguna u otra manera contribuye a la creación de nuevos pensamientos en profesionales que ya han sido graduados y en futuros profesionales. Continuando como su merced lo indicó aquí, pues vamos a hablar o les voy a hablar de algo muy interesante, y es precisamente la descolonización y emancipación del cuidado en la salud, hacia una praxis transformadora desde la salud colectiva. Como Donovan lo hablaba, soy Freddy Perilla, yo soy magíster en salud colectiva y actualmente soy el coordinador de prácticas del programa de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, y parte de esta ponencia la van a poder encontrar dentro de uno de los capítulos del libro que está próximo a salir, donde podrán leer y comprender aún más este tipo de aspectos que siento que es muy importante, siendo enfermero, y descolonizar y emanciparnos en todo el tema del cuidado de la salud, entendiéndose este como un tema bastante amplio y que probablemente vamos contra ciertas ideas que hemos venido enmarcando en nuestra educación desde el pregrado, precisamente por un concepto hegemónico histórico que hemos venido llevando a través del tiempo. Y es así que inicio, como lo dijo nuestro estimado Paulo Freire: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los seres humanos se liberan en comunión. Y es precisamente esta frase escrita en el contexto de la pedagogía crítica, porque debemos entender que este tipo de pensamientos surgen desde la teoría crítica, desde el pensamiento complejo, y es aquí donde vemos que resuena profundamente con lo que hoy vamos a discutir, precisamente sobre la descolonización y la emancipación del cuidado en la salud. Y aquí tenemos algunas preguntas que quiero dejarles a nuestros oyentes, espectadores, y es, primero, ¿en qué punto se perdió la historia, la memoria y la lucha? ¿En qué punto dejamos de resistir a estos pensamientos hegemónicos? ¿En qué momento dejamos de entender que la salud de los pueblos latinoamericanos y de cada región es propia y tiene una historia? Asimismo, otra de las preguntas importantes es desde qué punto empezamos a ver el hombre blanco como un ente liberador de nuestros medios. Y es que precisamente cuando hablamos de la hegemonía, entendemos que la hegemonía es un pensamiento que nos colocaron otros países, sobre todo los países que fuimos, entre comillas, descubiertos, porque ya existíamos, éramos regiones que ya teníamos historia, simplemente que fuimos conquistados más que descubiertos, y que aquí encontramos a personas, y sobre todo en la época de cuando hubo la colonización, hombres blancos. Y esta hegemonía partió de un machismo y de un concepto de un hombre blanco que tenía y que giraba en torno a unos privilegios específicos. Y para finalizar esta diapositiva, realmente recordamos, es decir, conocemos nuestra historia
o solo conocemos la historia en la cual a nosotros nos construyeron. Es decir, conocemos la historia que nos vendieron en nuestros colegios, que nos dieron en nuestras universidades, o nos hemos permitido realmente redescubrir con los pueblos originarios qué pasó, cómo éramos, y eso lo encontramos en muchas lecturas. Recordemos también que el sistema biomédico tradicional fue impuesto desde lógicas coloniales, como les veníamos diciendo. Fuimos conquistados y colonizados y estos sistemas biomédicos giran en torno precisamente de estas lógicas coloniales y han pretendido básicamente liberar a las comunidades de sus enfermedades, pero lo que han hecho es verdaderamente una verticalización de lo que es la salud. Antes, las comunidades originarias, afrodescendientes, indígenas, tenían una salud y aún lo reconocen como un equilibrio entre ellos y el entorno. Pero desde el aspecto biomédico entendemos que no es así. La salud es vertical, es decir, estás expuesto, te enfermas, te tratan y te curas, pero no es realmente así. Debemos entender que la salud es dinámica, es variable y se gira en torno precisamente a muchos aspectos que podemos tener allí. Entonces, muchos expertos dicen que la salud se cura, quienes tienen derecho, quienes pueden cuidar, y pues Freire recuerda que esa liberación unilateral es realmente una falacia. Freire es muy crítico en ese pensamiento y nos dice, esta liberación no fue realmente una liberación, porque en ningún momento estábamos eh, en contra de nuestros procesos. Realmente lo que hicieron fue hacer una destrucción de un pensamiento, erradicar un pensamiento y establecer el pensamiento de ellos que desde su perspectiva era una liberación que realmente fue unilateral, es decir, fue de ellos hacia nosotros nada más. Y frente a esto, pues la salud colectiva, como nos enseña Braille, Laurel y Almaid de Fila en diferentes textos, pues proponen justamente lo contrario, y es que necesitamos construir la salud desde la comunión, desde la comunidad y desde los contextos históricos reales y reconociendo las características. En este sentido, vemos que la salud en México puede diferenciarse a la salud de Colombia porque tenemos contextos históricos diferentes, contextos sociales diferentes, y asimismo solo en Colombia vamos a diferenciar que tenemos múltiples culturas, no es la misma Bogotá, Medellín, Norte de Santander, Cauca, son regiones que diferencian y eso nos dan un concepto de salud diferente. No quiere decir que el concepto de salud de la OMS esté mal, entendiéndose como el completo equilibrio entre salud física, emocional y mental. Solo que nosotros debemos, y como saludistas colectivos, entendemos que esta salud es variante, se va ajustando a las realidades del individuo y el individuo va creando sus conceptos propios. Y precisamente la salud colectiva lo habla y desde Colombia lo podemos ver a través de la experiencia del CISPI, en donde vemos que la comunidad étnica originaria intenta introducir un sistema propio de salud intercultural y le dice al gobierno, vea, nosotros tenemos un sistema de salud, esos medicamentos que ustedes consumen surgen de plantas medicinales que nosotros ya veníamos trabajando. Y es un grito de resistencia, es un grito de aquí estamos y necesitamos que nos reconozcan. Y se viene trabajando en ese aspecto político en donde incluimos ese componente propio desde el CISPI. Asimismo, vemos hospitales mixtos en Bolivia que no solo son modelos alternativos, sino que realmente son un ejemplo para la comunidad, para unir fuerzas. Vemos cómo los médicos tradicionales, profesionales críticos, movimientos sociales están trabajando desde la descolonización de la salud. Y aquí lo hablamos hace un momento con Donovan, y es que necesitamos un trabajo colectivo, trabajo íntegro, no que somos una disciplina que venimos a desterrar o a destruir otras disciplinas, muy por el contrario, entendemos que debemos trabajar como uno solo. Y precisamente por eso quería iniciar con esta frase, reitero, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los seres humanos se liberan en comunión, porque necesitamos una unión que nos libere contexto. En ese orden de ideas, pues vamos a trabajar como una agenda muy rápida. Uno, contexto histórico, vamos a ver el colonialismo y el modelo biomédico hegemónico. Vamos a hablar un poco de la definición y de la salud colectiva y la importancia como marco crítico. Vamos a hablar también del legado colonial, cómo el sistema de salud y las migraciones de saberes están presentes. Vamos a hablar de la descolonización del cuidado, recuperaciones de los saberes tradicionales e interculturales,
la emancipación, que es muy diferente a la descolonización del cuidado, y aquí veremos esa crítica precisamente a la mercantilización y a los modelos comunitarios que se nos dan. Y por último, terminaremos con algunos desafíos y perspectivas futuras sobre la resistencia y realmente un llamado a la acción desde la justicia social. Ese orden de ideas, pues partemos del contexto histórico. Colonialismo. Básicamente, cuando nosotros vemos la definición que dan desde 1991, es decir, hace 33 años que ya se venía hablando de esto, hablamos de que colonialismo consiste en mantener una dominación política, social, económica y muy particularmente aquí cultural sobre un pueblo. Y es que empiezan en este colonialismo a introducir creencias de sus regiones, empiezan a que la cultura se transforme en un espejo de la cultura que nos está colonizando. Y es precisamente aquí que nos dice que es esta colonización económica, política, social y cultural sobre un pueblo por parte de una potencia extranjera durante un tiempo prolongado. Y eso fue lo que pasó con nosotros en Latinoamérica. Y es porque necesario que para entender este presente debemos mirar hacia el pasado, debemos hacer una visión retrospectiva y decir, venga, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue realmente esta situación? En, e- en este sentido, perdón, dame un segundo que sonó el teléfono. Ya. En ese sentido, el colonialismo no fue solo una ocupación territorial, es decir, no solamente llegaron a conquistar el territorio, no solamente, entre comillas, descubrieron América Latina, sino que también se hizo un sistema de dominación política donde dijeron, como ustedes están trabajando, no es correcto, debemos trabajar este tipo de política donde se reconocía un rey, donde se reconocía un rey extranjero además, que hay que aclarar, no era un rey de la región, sino un rey extranjero que no tenía directamente relaciones hacia nosotros, pero sí se reconocía políticamente. Un tema de dominación económica y un tema cultural y en muchos aspectos lo hemos revisado, cómo se hizo esta ruptura o esta muerte de culturas. Desaparecieron múltiples culturas, desaparecieron múltiples aspectos que realmente afectaron y la historia de nuestras comunidades tradicionales. Realmente quienes somos latinoamericanos no somos, y he discutido con algunas personas que dicen es que soy blanco porque tengo el pensamiento hegemónico español. Pero es que tú no eres blanco, de alguna manera tienes raíces indígenas, de alguna manera tienes raíces afrodescendientes de esclavos que trajeron a Latinoamérica a trabajar en su momento de conquista. Entonces no eres, entre comillas, y hay que eliminar ese pensamiento de que el europeo es la raza pura, porque pues si realmente hablamos de razas puras, pues tendríamos que reconocer que los pueblos originarios vendrían siendo este concepto de raza pura, ¿sí? Asimismo, pues esto impulsó a jerarquías raciales y epistémicas. Aníbal Quijano, uno de los autores, hace un llamado a la colonialidad del poder, que es básicamente un patrón invisible que sigue vigente. Aún tenemos muchos conceptos que nos introducen políticamente y que debemos adaptarlos. Aún tenemos aspectos que tenemos que ajustarlo. Pandemia de COVID-19 fue un claro ejemplo y he tenido la oportunidad de trabajar y estudiar con estudiantes de comunidades indígenas y ellos me decían, profe, nosotros nunca nos aplicamos X o Y vacuna, pero nunca nos enfermamos. Y cuando uno entra a hablar con ellos, logra ver esa interacción y la importancia que ellos como comunidad sí, lo que hicieron fue aislarse en una zona donde la naturaleza tomaba un gran poder y lograron de esta manera protegerse fuera de sus rezos, fuera de sus aplicaciones espirituales, protegerse realmente de ese tipo de situaciones. Y en salud, eso se tradujo básicamente, este tema de colonialismo se tradujo en salud en la imposición de un modelo biomédico europeo del siglo XIX, que básicamente lo que hizo fue reducir la enfermedad a procesos biológicos individuales. Aquí entendemos que es un proceso biológico. Tú te enfermas porque tú estás en estas condiciones, pero no entendemos que de pronto esta enfermedad es el resultado del desequilibrio que hubo entre la persona y el entorno o las condiciones sociales, económicas o políticas que llevaron a que esa persona tuviera esa ruptura con ese entorno. Y asimismo, pues obviamente entendemos que aquí se ignoraron
de alguna manera los determinantes sociales. Y un ejemplo claro de eso es el concepto de higienismo, que básicamente se usó como una herramienta de control social en las colonias. Precisamente, ¿por qué? Porque se supone que las colonias no aplicaban higiene, no eran completamente higiénicas. Entonces, teníamos que aplicar ese tema de, venga, hay que aplicar el higiene. Entonces, y aún está, tú tienes ese concepto y sí, sirve mucho. Ojo, no estoy diciendo que estos modelos no funcionen, sí tienen una base científica que soportan mucho, pero lo que se busca precisamente con ese tema es lograr el equilibrio entre ambas partes, no la destrucción de una a la otra, sino convivir en conjunto. Y eso es súper importante. ¿Y por qué es relevante hoy hablar de eso? Precisamente porque muchos sistemas de salud aún operan bajo esta lógica biomédica europea del siglo XIX, despreciando saberes ancestrales y pues realmente esta herencia, porque yo lo siento como una herencia que nos dejan los pueblos étnicos, donde nos dicen, venga, aprendan de esto. Nuestras madres, cuando te daba un dolor, te decían, tómate esta agüita de este remedio. Cuando dan gripas, pues particularmente en Colombia, lo que dicen es, tómate un agua de jengibre con panela y limón. Sí, son remedios que sin darnos cuenta es una herencia cultural que hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y aún así, aquí en Colombia y en otros países latinoamericanos y demás, conozco médicos que te dicen, ven, sí, es cierto, tómate este medicamento, pero puedes mezclarlos con tus tradiciones, combínalos con tus plantas, sin que haya esa ruptura precisamente de este pensamiento, que creo yo que es lo que buscamos. Ahora, entendamos dos cosas aquí importantes. La primera, que es el colonialismo, y la segunda, que es la colonialidad, que es diferente. Precisamente el colonialismo habla de un sistema de dominación política, económica y militar, donde un Estado extranjero, en este caso para nosotros fue Europa, ocupó y controló los territorios ajenos, imponiendo instituciones, culturas y modelos de explotación. Eso es colonialismo. La colonialidad, que es lo que estamos viendo en estos momentos, es un patrón de poder invisible y persistente que sobrevive al colonialismo histórico. Nosotros fuimos colonizados, pero aún tenemos modelos europeos que se aplican en nosotros. Y es complejo porque pues tecnológicamente tenemos diferencias, culturalmente tenemos diferencias. Latinoamérica tiene enfermedades como dengue, fiebre amarilla, Europa no. Entonces, todo eso una resistencia que debemos reconocer aquí. Además de eso, según Aníbal Quijano, pues básicamente la colonialidad es la matriz colonial que organiza las jerarquías raciales, económicas y epistémicas. Y es que, reitero, hubo un epistemicidio, muchas culturas desaparecieron y esos conceptos no los podemos desconocer. Entonces, cuando hablamos de colonialismo hay unas características claves. Tiene una estructura visible, un virreinato, hay ejércitos, hay leyes. Y ahorita, hablando de países, sin introducirme netamente en aspectos políticos, países que están intentando hacer un colonialismo en otros países, introduciendo sus pensamientos que tienen propiamente de ellos. Entonces, poco a poco, a través de guerras, precisamente lo que hacen es conquistar nuevos territorios. La temporalidad del colonialismo tiene una fecha y tiene un fin. O sea, inició en una época y finalizó en una época. Por ejemplo, en América Latina, el colonialismo se da entre 1492 y 1824. ¿Cuál es el objetivo? La extracción de recursos y sostenimiento de las poblaciones. Nuestros recursos latinoamericanos fueron extraídos y llevados a otros países para sostener a esos otros países. Un ejemplo a nivel de salud, pues, es la imposición de la medicina occidental durante la colonización, donde marginaron a los curanderos indígenas, donde establecieron hospitales controlados por la corona española y no hubo espacio para el pensamiento étnico. Aquí empezó y las comunidades étnicas han venido haciendo una resistencia fuerte precisamente a eso, a que existen aún esos pensamientos tradicionales. Y yo amo ir a congresos donde veo médicos ancestrales discutiendo con pediatras, con ginecólogos, y cuando llegan en algún momento al equilibrio entienden que tienen prácticas muy similares, que ajustan muchas cosas y que pueden convivir. Y de hecho, en Cauca tuve la oportunidad de conocer una institución donde
el médico ancestral entraba al parto y el ginecólogo estaba de apoyo por si algo sucedía durante el parto, donde el médico internista daba el tratamiento, pero le permitían a las comunidades indígenas, con su médico ancestral, cultivar las plantas por seguridad dentro del hospital. Y ese equilibrio hace que las personas tengan una atención adecuada y que realmente se respete el derecho y se entienda que la salud es un derecho universal. Aquí no estamos negociando, aquí estamos diciendo la salud es mi derecho y también el tema étnico y mis tradiciones son mis derechos. Ahora, características claves de la colonialidad. La estructura básicamente opera en la cultura, el conocimiento y la subjetividad. Aquí vemos que los pensamientos europeos biomédicos se quedaron en América Latina y vivimos y nos formamos en América Latina con estos pensamientos. De hecho, cuando uno inicia, por ejemplo, en el caso particular, el cambio a la maestría en salud colectiva, el cambio de pensamiento, pues es claro porque tienes que romper algunos prejuicios que ya traes en ti y tienes que reconstruir ese pensamiento. Pero cuando lo logras, logras entender la importancia de cada uno de los individuos, la importancia de cada una de las ramas y cómo todos trabajamos en conjunto. A nivel de temporalidad fija, pues persiste tras la independencia política. El colonialismo, como les dije, terminó alrededor de 1824, pero la colonialidad europea continúa en América Latina aún hoy en día. Y ellos tienen como unos ejes de poder propiamente dicho. Colonialidad del poder, que es básicamente raza como invento para justificar la dominación. Y aquí es donde hablamos de las razas puras. Entonces decimos, ok, se supone que en su momento de la colonialidad o de la conquista, las personas negras no tenían derechos. Las mujeres eran vistas de una forma diferente, las comunidades étnicas eran diferentes. El que tenía el poder desde la hegemonía era el hombre blanco. Y aún lo vemos. Es más fácil encontrar aspectos cuando tú eres una persona blanca masculina que tú eres una mujer negra o un hombre negro, ¿sí? Aún vemos como algunas personas ven a las comunidades negras caminar por la calle y automáticamente en su contexto social lo asimilan con una persona ladrona, ¿sí? Aún vemos cuando una mujer intenta llegar a un puesto de poder, cómo se le ponen muchas barreras porque es que es mujer. Entonces, todos estos pensamientos precisamente requieren un cambio. ¿Sí? Otro, la colonialidad del ser. ¿En qué sentido? Aquí vemos que deshumanizamos lo no europeo. Si no es europeo, no se trataban en aquel momento como seres humanos, sino como, entre comillas, animales. Es decir, era una raza inferior, era una raza que no tenía todo el derecho. Y hay una colonialidad del saber, y es donde el saber europeo se convirtió en el único saber real donde la medicina científica tuvo conflicto con herbología, donde los médicos ancestrales perdieron su valor científico. ¿Por qué? Precisamente porque no hay ciencia. ¿En qué sentido? Y muchos autores de pensamiento positivista lo mencionan, y es que no hay ciencia que demuestre que ese medicamento, que esa planta sirve si no se procesa. Pero sí hay ciencia, porque sí hay estudios, porque las grandes farmacéuticas pagan investigaciones para que se pueda descubrir que realmente esa planta, machucándola, moliéndola, preparándola, pues va a servir para algo. Entonces, es un tema de que el hecho de que no exista evidencia científica no desconoce la utilidad de algo. Y es que lo que se necesita de pronto aquí sería un aspecto más de investigación y para eso llegamos a la salud colectiva, los saludistas colectivos, para investigar, para reconocer, para destacar la funcionalidad que estos pueblos tienen. Y a nivel de salud de la colonialidad podemos ver que hoy un sistema de salud se descalifica a una partera tradicional en muchas regiones. ¿Por qué? Porque la consideran atrasada mientras validan protocolos occidentales. Entonces, la partería en México existe. En Colombia, en algún momento se intentó destruir, es decir, no a las parteras, y hay muy pocas parteras hoy en día. Aunque la OMS la reconoce, sigue siendo una resistencia social. Otro, y aquí ya continuando con la temática, pasamos a hablar del modelo biomédico hegemónico. Y es precisamente ese modelo biomédico hegemónico, entendiendo que esta hegemonía es la posición de esos pensamientos de ellos hacia nosotros. Surgió en Europa en el siglo XIX con la medicina científica. Aquí vemos autores como Pasteur, Koch, que realmente fueron importantes en la ciencia y que nos dieron un punto de antes y un punto después.
Inclusive ellos se enfrentaron a muchos conceptos cuando decían que existían microorganismos y la ciencia en su momento le decía, no, porque no hay cómo demostrarlos, es un imaginario. Pero luego la ciencia lo logró demostrar y se convirtieron en referentes en muchos conceptos. Y este pensamiento que surgió en Europa en el siglo XIX, con esta evidencia científica, pero se globalizó como parte del proyecto colonial, que era lo que les hablaba, el higienismo como control social. Como empezaron a encontrarse bacterias, como encontraron microorganismos, pues entendían que tenían que hacer limpieza. Entonces el higienismo se volvió un rol fundamental desde la ciencia europea. Y esto partió también desde unos paradigmas dominantes en donde la salud se redujo a que la enfermedad es un proceso biológico, individual y, como les mencionaba, se ignoraban los determinantes sociales, culturales y políticos basándose simplemente al reduccionismo medicalizado. Y es que aquí no buscamos, en este modelo, no se buscaba prevenir, lo que se buscaba era tratar, mediquemos. Tiene hipertensión, tómese losartán, ¿sí? Tiene diabetes, toma insulina o tómese ese tipo de medicamentos. ¿Qué tiene dolor de cabeza? Tómese un ibuprofeno o un acetaminofén. Pero pues, ¿por qué no íbamos más allá? ¿Qué te está causando el dolor de cabeza? Es que vivo en un entorno donde pasan vehículos, ruido, pitos, sonido, y eso genera un estrés. Entonces, lo que estábamos era medicalizando y trabajando sobre síntomas, más no sobre enfermedades en muchas ocasiones reales. Claro, eso es necesario, los sartán es necesario para controlar la hipertensión de las personas, pero también necesitamos fomentar hábitos de vida, también necesitamos fomentar y entender que si tenemos una persona hipertensa que tiene que reducir el consumo de sal, no solamente es la persona, la familia también se ve afectada por este cambio. Y si la familia no apoya, la persona termina cayendo. No solamente es decirle a la persona, reduzca la sal y tómese los sartán, es educar realmente a todo el círculo social de esta familia para que ellos se entiendan. Y básicamente este modelo hegemónico biomédico europeo centrado y fundado en un territorio con características, raíces e historias muy diferentes a Latinoamérica, como les menciono, no es lo mismo que un europeo se enferme en Europa a que un latinoamericano se enferme en América Latina. Nosotros tenemos enfermedades diferentes, nosotros tenemos un cuerpo diferente. De entrada, la biología humana entiende que cada cuerpo es diferente, que cada ser humano es diferente, porque aunque tenemos la misma composición, genéticamente y celularmente tenemos diferencias particulares. Y si entendemos eso, ¿por qué tratamos a todos los individuos de forma igualitaria? A nivel de enfermería, uno de los aspectos que he discutido en algunos espacios es cuando hablan del plan de atención de enfermería. Nosotros como enfermeros también diagnosticamos y establecemos un plan de atención. Y en muchas ocasiones dicen, ¿se debe estandarizar el plan de atención? No. Y digo, no, porque no es lo mismo que Freddy Perilla llegue enfermo a que llegue otro individuo porque puede tener condiciones diferentes y el enfermero precisamente destaca por la atención holística. Y es que nosotros entendemos que son un individuo que tiene una familia. Entonces no es lo mismo tratar a un señor que es la fuente de recurso de la casa a tratar a un esposo que también su esposa aporta a la casa. Son contextos diferentes y por eso los planes de atención no deben ser estandarizados. Y es precisamente ese modelo hegemónico un paradigma dominante en la salud, que redujo a hablar de procesos de salud-enfermedad, procesos biológicos individuales, reduccionismo, el cuerpo se vio como una máquina. Si hay un síntoma y una falla técnica, tratemos el síntoma, se curó la falla técnica, y no es así, hay que explorar mucho más allá. La medicalización, solución farmacológicas, tecnológicas, aquí todo es tecnología y todo es farmacología. Y hay que reconocer que la revolución industrial, el avance tecnológico nos ha aportado muchísimos componentes, pero no podemos desconocer también que las tradiciones están y que simplemente lo que necesitamos es convivir, no destruir. Y el individualismo, básicamente la salud como una responsabilidad de la persona. Claro, y aquí vemos que hay diferentes tipos de estados. El estado sobreprotector, que yo soy el responsable de todo, y el estado que dice no, el individuo es el responsable de las cosas. También hay un estado en equilibrio, y es precisamente aquí donde debemos entender, somos responsables de nuestra salud. Nuestras conductas son responsables de la salud, pero los aspectos políticos y las tomas de decisiones de poder también influyen en nuestra salud. ¿Sí? ¿Cómo nos dicen, ya usted no tiene derecho a este tipo de atención? ¿Cómo las terapéuticas o la atención médica ya te dicen al médico, tienes 10 minutos o 15 minutos para atender a un individuo?
y el médico tiene que llenar 40 formatos que se le van 10 minutos y tiene 5 minutos para hacer una atención. Entonces, esas decisiones de poder político nos afectan directa o indirectamente. Ahora, como les venía diciendo, pues aquí entramos a algo que es la salud colectiva. En algún momento les dije, decían, falta evidencia científica. Los salubristas públicos sí trabajaban y la medicina social sí trabajaba con comunidades, pero desde Latinoamérica nos dimos cuenta que algo falta. Nos falta un modelo y precisamente empieza a surgir y cada año tiene más fuerza la salud colectiva. Cada vez salud colectiva ingresa más a países latinoamericanos. Europa reconoce ya la salud colectiva. He compartido espacios de diálogo con enfermeros saludistas públicos de trayectoria en Europa. Y cuando entramos a discutir y les damos la perspectiva de la salud colectiva, mencionan que en efecto sí entramos como a complementarnos. Somos líneas paralelas, podemos decir. Y la salud colectiva es entendida precisamente como este campo crítico que estudia el proceso de salud y enfermedad como un resultado de las condiciones de vida impuestas por un sistema capitalista, patriarcal y colonial, porque no podemos desconocer que el sistema sigue siendo un sistema capitalista y patriarcal. Seguimos siendo los hombres los dominantes en muchos aspectos. Enfermería es una disciplina de mujeres históricamente, que hemos venido cambiando y han venido incluyendo a los hombres, pero en algún momento se sintió la tensión de que el hombre podía apoderarse también de la enfermería. Y cuando uno habla de historia, siendo enfermero, yo no puedo decir, es que la enfermería es mixta. No, la enfermería históricamente era una carrera de mujeres porque el cuidado precisamente era una labor que se le daba a la mujer. Y no puedo desconocer esa historia. Algo muy interesante, y es hace unos años, 2 años, participé en un conversatorio sobre masculinidad en la enfermería. Y en Europa a los enfermeros les dicen enfermeras, se gradúan como enfermeras. Y alguien de Chile dijo, pero ¿por qué si usted es hombre? Y me pareció muy curioso que siendo un país europeo, hegemónicamente muy marcado por el machismo, dijera porque la historia de la enfermería es que es de mujeres. Y somos los hombres los que estamos invitados a la enfermería. Ese es un pensamiento descolonizante, donde entendemos la historia y la respetamos. Entonces, Latinoamérica también tiene sus cositas allí que a veces podemos mejorar. ¿Sí? Y precisamente este concepto de salud colectiva lo vemos en un libro de epidemiología crítica, y es que la salud colectiva nació como la respuesta crítica. Nosotros surgimos de un pensamiento crítico, donde dijimos, es necesario enfrentar el reduccionismo. Salud es una cosa, enfermedad es otra, y no podemos decir que la ausencia de la salud es la presencia de enfermedad, porque yo me puedo sentir enfermo y no necesariamente estar enfermo. Yo puedo decir, no tengo salud porque mi entorno me ha afectado y no por eso estoy enfermo. Entonces, la construcción de los contextos de salud y enfermedad se reconstituyen, se reforman en esa situación. Y es que la salud colectiva partió de comprender la estructura del proceso, vinculando lo biológico, pero también dijimos, hay que incluir lo social, hay que incluir lo político y sin importar nada, hay que incluir lo histórico. ¿Qué pasa con la historia de mi vida? ¿Qué pasa? ¿Quién es Freddy Perilla históricamente? Ah, si sus papás son hipertensos, su hermano es hipertenso y tu familia es hipertensa. Entonces ya automáticamente Freddy es hipertenso. No, Freddy tiene muchas alternativas que puede llevar a cabo precisamente para trabajar ese tema. Entonces hay que conocer la historia del individuo. Y aquí no hablamos de solo seres individuales aislados, sino de sujetos básicamente. Discúlpenme, se volvió. Hablamos de sujetos precisamente que son un colectivo. Ahora, entendamos que el colectivo, porque en algún momento alguien me dijo, el colectivo es la suma de los individuos. No, el individuo no es que sumamos a todas las personas y todos tienen características diferentes. El colectivo es precisamente la unión y el equilibrio entre estas personas, no la suma de las personas. Es el equilibrio en la que ellos conviven, el entorno que ellos crean, la realidad que estos individuos desarrollan y crean allí. Y desde la epidemiología crítica, que de hecho, cuando uno habla de epidemiología crítica, muchos dicen, o sea que la epidemiología llegó a criticar y a destruir los conceptos. No, nosotros de epidemiología crítica tenemos base de la epidemiología clásica. Necesitamos los datos cuantitativos. Alguien también me dijo, los salubristas colectivos solo son
pospositivistas cualitativos. No, nosotros también hacemos investigación positivista, también tomamos datos cuantitativos, porque no podemos negar que lo cuantitativo es necesario, fomenta y soporta muchos aspectos, que lo cualitativo nos da a conocer temas que los números no nos proyectan por completo, es cierto. Y la investigación gira en torno a estos dos componentes. Sería irónico que yo, siendo solucionista colectiva, le dijera, es más importante la quali que la quanti. No, necesitamos de las dos. Y es precisamente desde la epidemiología crítica que no se busca solamente describir. Por ejemplo, les da dengue porque al lado hay un riachuelo o hay contaminantes que generan que se haya producción de dengue. Necesitamos transformar y es por qué hay residuos allí, qué pasa con ese riachuelo contaminado, dónde se contaminó. Precisamente la epidemiología crítica busca eso. Y esa ciencia emancipadora, porque la epidemiología crítica se convierte en una ciencia emancipadora, reconoce que la salud juega un papel importante con el acceso al agua, la lucha de las clases, el género, la raza y la explotación laboral. No es lo mismo, y en algún momento en la conferencia anterior del profesor José lo hablaron, una mujer trans negra de clase baja, no es lo mismo a una mujer trans blanca de clase alta, porque son condiciones sociales diferentes. De entrada los ubica en un contexto diferente. Y aquí vemos un paralelismo entre la epidemiología crítica y la epidemiología tradicional. Nosotros entendemos desde la determinación social de la salud que la salud no es solo un concepto biológico. La epidemiología tradicional sí dice la salud es un concepto biológico. La crítica lo reestructura y dice, no, señor, hay aspectos políticos, sociales, históricos que están acá. Realmente es una exploración laboral, es una revisar cómo el tema del racismo existió, cómo es para los homosexuales conseguir trabajo o conseguir salud. Y uno de mi proyecto de maestría justamente que hablaba sobre las prácticas de salud en hombres migrantes que ejercen la prostitución es eso. Y es un grito de decir, vean, las comunidades tienen prácticas, la migración trae su práctica. ¿Y por qué trae su práctica? Porque viene de una cultura diferente, viene de unas tradiciones diferentes. Podemos ser países vecinos, ¿sí? Colombia, Venezuela y muchos países, Chile y demás, pero cada uno tiene su tradición, cada uno tiene su concepto, y cuando tú te sientas y hablas con las culturas y los pueblos indígenas, dices, ven, pero es que inclusive en Colombia hay muchas comunidades indígenas, no todas hablan el mismo idioma, no todas tienen las mismas creencias y no todas giran en torno a lo mismo, y es precisamente ese placer de degustar la interculturalidad lo que nos permite formarlos, y la epidemiología crítica lo trabaja fuertemente allí. El sujeto colectivo, no individuos aislados. Y es que aquí vemos que no solamente podemos hablar de clases, es que la clase uno van a sufrir de obesidad. ¿Por qué? La clase alta no. Y en algún momento se hizo un conversatorio con un maestro que es muy fuerte en tema de drogodependencia. Y alguien dijo, los drogadictos son la clase uno y 2. Y el profesor le dijo, pero yo conozco gente 4 y 5, estrato 4 y 5 y 6, que consumen sustancias psicoactivas. La drogadicción no está en el estrato 1 y 2. La drogadicción, viéndose de forma negativa, está en todo lado. Y sustancias psicoactivas es desde el café en adelante. Entonces, es eso, es que las personas desconocen realmente los conceptos, la historia. Tampoco podemos hablar de etnias, de géneros. No podemos desconocer la lucha. Y desde la epidemiología crítica vemos reflejados estos movimientos sociales. Desde la epidemiología tradicional, no. Aquí dividimos hombres y mujeres. Pero ¿y el resto qué? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese hombre trans? ¿Qué pasa con este hombre o esa persona no binaria? Entonces, blancos y negros. ¿Y qué pasa con la persona que dice, no, es que yo tengo cultura de ambos? ¿Qué pasa con estas personas? ¿No existen? ¿Dónde quedan? La ciencia emancipadora de la epidemiología crítica precisamente nos lleva a este conocimiento para transformar. No buscamos describir, no buscamos excluir, y en algún momento cuando defendí mi tesis dije yo, porque me dijeron, o sea que esas son las prácticas de todos los hombres, les dije no, son las prácticas de los hombres migrantes que ejercen prostitución que yo entrevisté, pero debemos reconocer que pueden haber 20.000 prácticas y es algo que tiene la epidemiología crítica. Nosotros no simplemente generalizamos. Todas las mujeres tienen estas conductas, todos los hombres tienen esas conductas. Nosotros entendemos que no,
que es la construcción propia del individuo de acuerdo a su comunidad. Ahora, ¿qué camino tomar? Epidemiología crítica, epidemiología tradicional, una no puede estar con la otra. Y aquí vemos tema de objetivo, método, y realmente sí existe una correlación, como les digo. La epidemiología crítica no llegó a destruir la epidemiología tradicional, ni la tradicional es más o menos que nosotros como epidemiología crítica. Trabajamos en conjunto. Y esta unión de pensamientos de la epidemiología precisamente fomenta la descolonización del cuidado, porque el cuidado no solamente es brindar un cuidado, es entender las políticas, es entender los datos epidemiológicos, es entender qué está pasando con la salud. Colombia tenemos alerta por fiebre amarilla. ¿Por qué? Están llegando casos de dengue a regiones donde antes no llegaban. ¿Qué está pasando? Y realmente los saludistas colectivos decimos, venga, estamos haciendo un daño tan grande que enfermedades que no eran endémicas en ciertas regiones están llegando a ser endémicas en esas regiones. Y eso es por un desequilibrio que estamos causando, ¿sí? ¿Y quiénes nos lo van a padecer? Nosotros. Y luego van a decir que no, es que la enfermedad se propagó por... No, se propagó porque nosotros causamos que la enfermedad se propagara. Entonces, esos son aspectos que es necesario entenderlos. Cuando vemos epidemiología tradicional, ¿cuál es el objetivo? Identificar factores de riesgo, colesterol alto, hábitos de vida sedentarios. ¿Cuál es el método? Casi siempre la epidemiología crítica la epidemiología tradicional es cuantitativa, ensayos clínicos, estadísticas. Por ejemplo, decimos, fumar causa cáncer. ¿Y a quién culpamos? Al individuo por fumar. ¿Quién lo mandó a fumar, señor? Ahorita vamos a ver la comparativa entre la crítica. Aquí tenemos, no. ¿Cuál es el objetivo de la epidemiología crítica? Analizar cómo el capitalismo puede llegar a generar enfermedades. Estrés laboral. Muchas de las enfermedades en estos momentos son causadas por el estrés. Tenemos burnout en profesionales de la salud, en docentes. Hace poco hablaban de un tema que me pareció muy interesante y es burnout en estudiantes. O sea, ya no nos estamos quemando solo los profesionales, estamos quemando a los estudiantes. Y es que, ¿qué está pasando allí? Método. Nosotros sí somos quali, pero también incluimos cuantitativamente las cosas. Historias de vida, datos socioeconómicos, mezclamos y no desconocemos que lo cualitativo forma parte fundamental aquí. Pues un ejemplo es, por ejemplo, cómo los maquiladoras exponen a obreros a químicos cancerígenos y estamos denunciando un sistema. No estamos culpando a un individuo, estamos culpando y denunciando un sistema. Hay un legado colonial que es necesario trabajar. Y es aquí importante, ¿por qué se habla de salud y por qué hablamos de descolonización? O sea, ¿queremos desconocer el sistema europeo? ¿Es eso lo que realmente buscamos? Realmente no. Nosotros no buscamos desconocer el sistema biomédico, lo buscamos es que lo descolonicemos y lo trabajemos en conjunto, construyamos un sistema propio. Y es que la defensa de lo propio, de la historia, desde los territorios, permite evidenciar que la colonización de saberes y de prácticas sí se dio. Ahora debemos es ver cómo recuperamos aquellas cosas que estaban pasando. Y es precisamente ¿por qué descolonizar la salud? Es una de las primeras preguntas. Porque el sistema de salud ha sido cómplice de una marginación de saberes ancestrales, porque el sistema de salud ha sido, y sin darse cuenta en muchas ocasiones, el responsable de muchas cosas que pasaron. En algún momento se habló de cómo se manipuló la natalidad y el sistema de salud le dijo a la mujer, venga, le doy el sistema de planificación gratis. Pero ¿cuál es ese sistema? Las vamos a operar, le vamos a hacer ligadura de trompas. Esas mujeres en estos momentos están luchando porque se les reconozca sus derechos que se violaron en aquel momento, porque necesitábamos demostrar que sí, era un sistema eficiente. ¿Y cómo era eficiente? Porque las mujeres planifican. ¿Cómo? Liguemos trompas. ¿Pero a quiénes ligaron trompas? A las mujeres indígenas, a las mujeres campesinas, a las mujeres pobres. ¿Qué querían acabar? La pobreza. Entonces, ¿qué pensó el sistema? Si la mujer no puede parir, pues no van a haber pobres. Y eso no es así. Se vulneraron muchos derechos en Latinoamérica con estas mujeres. Estas mujeres están en lucha en estos momentos. Hay documentales donde ellas demuestran y dicen, vean, a mí me engañaron. Yo no pude ser mamá. Muchas de ellas nunca fueron mamá.
dejaron de sentirse mujeres, sus esposos las empezaron a rechazar. Todo un daño por un sistema de salud que estaba colonizado por un pensamiento hegemónico europeo y patriarcal, porque aquí lo que importaba era el pensamiento masculino. Veamos cómo las parteras durante el siglos fueron perseguidas por sus prácticas, fueron estigmadas. Eran mujeres que no sabían, eran mujeres que causaban daño, eran mujeres que lo único que estaban haciendo era dañar la salud de las personas. Conocí siendo niño que decían no vaya donde la partera porque la partera va a hacer que la placenta se le suelte y se le salga el bebé. Desde esos pensamientos que fueron introducidos, pues obviamente uno dice, venga, no, pues que miedo ir a una partería. Y cuando ya empecé a trabajar con comunidades indígenas, dije, venga, no, no, realmente no es así, aquí hay equilibrio, aquí hay situaciones que realmente mejoran. Veamos cómo en México, hasta hace décadas, muchas eran criminalizadas pese a atender gran parte de los partos rurales. Porque sí, el sistema es muy lindo y el sistema dice, no parteras, trabajemos en partos hospitalarios. Ah, bueno, váyase a atender allá a la que vive en zona rural dispersa, que está a 8 horas de ruta en caballo, porque el carro no sube, para llegar a ser atendida. ¿Quién la va a atender? ¿Cómo va a parir esta mujer? ¿Sí? Y si la mujer baja y llega mal, el sistema le dice, señor, es que su EPS no la atiende acá, busque otro hospital. Eso es la realidad. Esta es la colonialidad que estamos viviendo hoy en día, que tenemos que enfrentar. Y este legado continúa. Muchas comunidades indígenas enfrentan barreras de acceso, atención discriminada, constante resistencia de las instituciones en sus formas de cuidado. E históricamente las mujeres que hacían cuidados con plantas medicinales de que fueron acusadas de brujería por un pensamiento católico en su momento. Y no podemos desconocer esa historia. Yo soy católico, pero yo debo reconocer la historia y que sí hubo falencias en muchos aspectos donde se juzgaron a personas que por tener conocimientos ancestrales fueron culpadas de brujas, pero porque eran mujeres. Porque si hubiera sido un hombre, estaba bien. Que un hombre sacara el cadáver y hiciera estudia en cadáveres, estaba bien. Pero que una mujer diera un remedio casero, era bruja. Entonces, ese pensamiento patriarcal generó muchas luchas en estos conceptos. Realmente más del 50% de la mortalidad materna en las comunidades indígenas en Latinoamérica ocurre porque no pueden acceder a sistemas de salud. Porque hay comunidades indígenas que no hablan idiomas que no sean el de su comunidad, ¿sí? Y durante la colonia los sistemas de salud lo que hicieron fue marginar a las parteras tradicionales, erradicar esos saberes ancestrales, imponiendo modelos hospitalarios centrados y centralizados. ¿Quieres atención? Ven al pueblo. Pero yo no voy a ir a atenderte hasta allá. Y esas mujeres indígenas, yo trabajé con mujeres indígenas que no me hablaban por ser blanco, porque ellas solo le hablan a comunidades indígenas. Y me tocaba andar con un traductor, y el traductor era el que me llevaba la información. Entonces aquí vemos que sí hay historia y ellas aún respetan su historia. ¿Sí? Y en México, por ejemplo, hasta 2014 las parteras eran perseguidas y ellas lograban atender el parto, o sea, ellas contribuyeron realmente a que muchas maternas no murieran por sus bebés o sus bebés no murieran por una mala atención. Consecuencias básicamente actuales de esto. Imposición de prácticas occidentales. Aquí vemos cómo la marginación de saberes ancestrales está aún. Estamos trabajando en equilibrarlo, pero aún no podemos negar que aún hay marginación de conocimientos ancestrales. Cuando la mujer tiene su bebé y pare y dice, me quiero llevar la placenta, el hospital le dice, no, porque la placenta la vamos a botar en una recipiente de basura roja, porque es un alimento contaminado, porque tiene sangre. Sí, pero es que para ellos eso es su árbol de la vida. Ellos lo siembran y de donde ellos sembraron la placenta es de donde ellos son. No todas las comunidades, pero hay comunidades que lo hacen. ¿Por qué no se les permite que se lleven la placenta? Hay otras personas, hay otras comunidades que consumen su placenta, porque desde su concepto esto contribuye al fortalecimiento de sus energías. ¿Qué pasa? ¿Por qué le negamos? O sea, si la placenta va a terminar en una pote de basura, pues permitámosle que la mujer se la lleve. Sí, vivamos esa experiencia. Desigualdades en salud, acceso y calidad en los servicios de salud. Y hoy lo vemos. Existe la medicina prepagada. ¿Sí? Y se volvió una necesidad. Para quienes vivimos en grandes ciudades, los planes complementarios y medicinas prepagadas se volvieron una necesidad. Ir a un sistema de salud que está sobrecargado, que está desbordado, que significa que la atención de urgencia son 3 4 horas. Y si yo puedo pagar porque tengo una estabilidad económica que me permite pagar
medicina prepagada para que me lleguen a atender a la casa, en la comodidad de mi hogar, sin tener que salir, yo lo hago. Y entonces vemos esas desigualdades, ¿sí? Somos clase que viene subiendo, entonces tenemos privilegios que la clase baja no, que la clase obrera no. Vemos cómo la estigmación de las prácticas, cómo se habla, se discrimina. El hecho de que usted diga, no, yo no tomo medicamentos, yo me controlo con plantas, con remedios caseros. No, señora, se va a morir. ¿Pero por qué? Si a la señora le ha servido hasta ahora, ¿por qué se va a morir? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el equilibrio de energías fluye? Y desde la física lo habla. El ser humano es un ser de energía y tiene energía en todo campo. Entonces, mezclemos todos esos saberes que se nos permiten. Resistencia a las resistencias. ¿Y qué es esto? Barreras en la reproducción de los saberes tradicionales. Hay una resistencia de los pueblos indígenas, afroamericanos, campesinos al sistema biomédico actual. Pero hay una resistencia de este sistema biomédico a esta resistencia. Y es que el sistema biomédico se niega a cambiar, se niega a actualizarse. Entonces hay una resistencia a la resistencia. Entonces, ¿quiénes son los malos? No, pues ninguno. Lo que pasa es que cada uno tiene sus conceptos y lo que tenemos que hacer es equilibrarlos. Pero no podemos seguir en una lucha de tire y jale en donde yo soy más o usted es más o yo soy menos y usted es menos. Es un equilibrio total. Hablemos ahora de la descolonización del cuidado. Y es que básicamente la descolonización del cuidado en la salud no puede entenderse sin una crítica real y profunda a las estructuras de poder que han perpetuado la exclusión de los saberes y de las prácticas a nivel hegemónico. Y es que hegemónicamente te dicen, tienes que hacer esto. Tú te enfermas si tú, de hecho, si tú no estudias, no tienes condiciones de vida. ¿Sí? Si la persona de campo, y me da risa cuando la gente de ciudad dice es que los campesinos son pobres, pero si usted se va al campo y usted le dice, amigo, pues realmente si tú cuentas las cabezas de ganado, el terreno, la casa y todo lo que la gente del campo tiene, pues tienen más plata que tú. Sí, entonces, ese pensamiento hegemónico de que la persona de campo es pobre, errado. Totalmente errado. Y es que la descolonización del cuidado implica precisamente recuperar esos saberes tradicionales, pero también transformar la estructura de poder. No es que ahora solamente vamos a trabajar con comunidades indígenas, el pensamiento indígena. No, transformémoslo, negociemos, equilibremos, porque la ciencia es importante. Tampoco podemos ir dando remedios a todo el mundo sin tener una base científica que demuestre que funciona. ¿Sí? Y se requiere un diálogo entre las comunidades y entre las instituciones, no una imposición. Y aquí es un llamado también a las comunidades técnicas, y es que a veces dicen es que se tiene que hacer así porque así se hace. Negocia. Realmente siento que el diálogo entre el respeto de las partes es la pieza fundamental. Medicina y enfermería aún enfrentan situaciones. Hay médicos que dicen que los enfermeros no servimos y no somos sino sus auxiliares o su soporte. Y están muy equivocados. Los enfermeros son una de las piezas fundamentales dentro del sistema de salud. Y en algún momento, un sistema de salud de un país latinoamericano pararon todas las enfermeras y los hospitales no dieron abasto. Y no es que las enfermeras sean más, es que son parte del. El médico y la enfermera trabajan en conjunto. Tengo médicos que me dicen, si usted quiere saber de un paciente, trabaje con la enfermera. Porque la enfermera sí tiene el tiempo que a veces el médico por temas políticos y de su horario no tiene. La enfermera va y tiene menos pacientes que el médico. Entonces trabajemos en conjunto, somos un sistema en conjunto. Necesitamos luchar por la vida digna, por la participación política, la salud como un derecho universal, no es como un beneficio, no, es un derecho. O sea, yo no estoy pidiendo que me lo regalen. Implica reconocer entre eso la determinación social de la salud, desmantelar la lógica neoliberal que convierte precisamente la atención en mercancía. ¿Quieres atención? Págala, ¿sí? En Estados Unidos lo vemos. Si tú no tienes un sistema, un recurso económico fuerte, te mueres, o sea, no te atienden. Y si te atienden, sales debiendo esta y la otra vida. O sea, tú y tus descendientes ya tienen deuda. Entonces es entender ese modelo de mercantilización que no se debe dar y transformar las condiciones sociales para que perpetúe en el tiempo. Entonces no trabajemos con el enfermo, tratemos de que no se enfermen, pero es que si no se enferman, generamos un aspecto económico. ¿Quién le paga? ¿Qué hacen las farmacéuticas entonces? Necesitamos gente enferma.
para mantener un sistema de salud. Y si no, y si lo recombinamos y si lo retransformamos, ¿qué pasa? Hagamos el intento, ¿sí? Y es que también se necesita, y eso es una invitación a que los profesionales tomen un pensamiento crítico. Muchas veces he dicho, nosotros como enfermeros somos los abogados de nuestros pacientes. Y es que muchas enfermeras les da miedo que el médico le dice, le vamos a hacer esto. Bueno, doctor. No, doctor, no se puede porque es que la paciente dice esto. Venga, revisémoslo. De pronto el doctor no sabía. ¿Sí? El especialista no conocía. Hablemos, pero realmente aquí se necesita y invito a los profesionales nuevos y antiguos a que reconstruyamos nuestro pensamiento del cuidar, tanto médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, todo lo que incluya la atención. Y es que recuperar los saberes tradicionales significa básicamente primero desmantelar. ¿Qué es desmantelar? Desmantelar las lógicas neoliberales que se mercantilizaron y contribuyeron a que la salud fuera un tema económico. Necesitamos gente enferma. No lo podemos negar. Las farmacéuticas y los sistemas de salud necesitan gente enferma para que el dinero gire. Que lo vemos en muchos países, que es que la EPS se llama Pepito Pérez, que el hospital se llama Pepito Pérez, ¿sí? Y que la farmacéutica se llama Pepito Pérez. Entonces la plata gira en torno a Pepito Pérez, que era una familia con dinero que tuvo la oportunidad de crear las tres cosas para que el dinero girara entre ellos. Y eso no debe pasar. Reconocer la determinación de la salud en el bienestar de las personas. Hay diferencia entre determinantes sociales y determinación de la salud. Y es que es necesario entender que esa determinación juega un papel importante. Hay que transformar las condiciones sociales que generan esas inequidades. ¿Qué pasa? No es lo mismo que yo viva en un conjunto cerrado de estrato 4 a que yo viva en un municipio o en un barrio de estrato 1. Aquí en Colombia lo vivíamos, quienes vivíamos en conjunto, porque tuvimos un tema de cortes de agua por temas de lluvia y demás que se estaban secando los ríos. Entonces, bien, los conjuntos cerrados teníamos agua en efecto por los tanques. ¿Qué pasaba con las casas de estrato 1? Duraban más de 24 horas sin agua. Eso es precisamente inequidad, ¿sí? La lucha por las mejores condiciones de vida y la participación política. Y no hablo de lucha de guerra, hablo de lucha de diálogos dentro del respeto y donde se busque reestructurar un sistema y reconocer tradiciones y reconocer historia. Formación de profesionales con perspectiva crítica, que nos enseñen a pensar, que nos enseñen a cuestionar, no solamente a ir como corderos hacia el matadero con la cabeza agachada y diciendo sí a todo. Es básicamente cuestionar. Los cambios se dan porque el sistema cuestiona, porque hay personas que cuestionan. Y si no lo hacemos, pues estamos mal. Y promover espacios de diálogo entre las comunidades e instituciones de salud. Y eso me lleva a lo que se conoce como la emancipación del cuidado. Y es que la emancipación es el proceso que busca liberar a las prácticas de atención de las lógicas opresivas de un sistema biomédico y capitalista que han priorizado las enfermedades sobre las personas y el lucro sobre el bienestar colectivo. ¿Qué piensa el capitalista? Necesitamos plata. Si hay gente enferma, ahí hay plata. ¿Qué pasa? Comida chatarra, fácilmente, ¿sí? Las bebidas azucaradas a muy bajo precio. Y luego dicen, ay, señora, es que usted generó este tipo de trastorno porque usted, no, pero pues es que el entorno me daba eso. Me era más fácil a mí comerme un arroz con un pedazo de grasa que comerme una verdura, porque es que la verdura era más cara. Y tenemos sistemas de salud que le dicen a la persona, no, reduzca las harinas. Señor, ¿y qué como? Frutas y verduras. Pero es que yo no me gano sino el mínimo y no puedo comer frutas y verduras todos los días. Entonces el médico responde a la enfermera, es cuestión suya. No, no es cuestión suya, es una cuestión de gobierno, es una cuestión de poder. Y es que precisamente el sistema nos lleva pues a enfermarnos. Y luego se repite la historia. Nos llevan a enfermarnos, enfermamos, consumimos terapia y seguimos en ese círculo que de alguna manera se vuelve vicioso. Y es que hablar de emancipación del cuidado es dar pasos más allá de simplemente decir, bueno, no lo hago. Es liberar básicamente las prácticas de salud de los dominios biomédicos y capitalistas. Básicamente hoy el cuidado se ve como una carga individual. La propuesta emancipadora es colectiva, justa y solidaria. En este proceso se busca erradicar las inequidades, reconocer las sabidurías ancestrales, redefinir lo que entendemos por salud. No salud como una ausencia de enfermedad, sino como un derecho
y realmente un bienestar integral. Eso es salud. Tú ves que hay personas que son diabéticas, que son hipertensas, y tú le dices, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes saludable? Y te dicen sí, porque logran, esa enfermedad no lo paraliza, lo integran con su vida y lo equilibran y se sienten personas saludables. Entonces, ese pensamiento es el que debemos trabajar y construir. Y partimos de principios. 4, justicia social, erradicar inequidades, valorar el papel del cuidado tradicional y transformar en los conceptos de salud, entendiendo que cada individuo tiene su propio concepto, que cada comunidad y cada tradición tiene su concepto. Y aquí voy con una frase, casi ya para finalizar esta ponencia. Esa frase está dentro del libro y del capítulo que van a leer una vez salga el lanzamiento, y es que la emancipación del cuidado consiste en la construcción de sociedades más justas, equitativas, donde el cuidado sea entendido como una responsabilidad colectiva y no una carga individual. No culpemos al individuo, miremos qué pasa, si es el sistema, si es el entorno, ¿sí? Dejemos de culpar realmente al individuo. Esta emancipación del cuidado básicamente significa y hace un llamado a la reconstrucción de un sistema completamente, no de un pensamiento. Tenemos algunos desafíos y algunas perspectivas desde Latinoamérica. Y es que hoy América Latina precisamente tiene experiencias potentes en resistencia, en transformación. México es uno de los países que más destacamos por su resistencia histórica que ha venido presentando, con comunidades que han creado sistemas autónomos de salud. En Brasil desarrollan programas de agroecología y salud comunitaria, porque el capitalismo salvaje destruyó la ecología de sus territorios, quitó los nutrientes y como ya no sirven, los dejaron desérticos. Brasil está reconstruyendo esos territorios. En Colombia con el CISPE, donde se representa este modelo intercultural donde dialogan con el sistema de salud y le dicen, venga, equilibremos. Pero también enfrentan barreras o desafíos institucionales que resisten al cambio, la resistencia a la resistencia, básicamente. La dependencia tecnológica. Ahorita hay una guerra en TikTok y en redes sociales porque en España se fue la luz 6 horas y casi se mueren. Entonces están diciendo que en Latinoamérica estamos acostumbrados porque no tenemos luz. Sí, sí tenemos luz y sí tenemos tecnología, pero es diferente. Nosotros la vivimos de una forma diferente. No somos tan dependientes. Entonces, esos conceptos, y yo no participo en los debates de TikTok, pero me gusta ver cómo se enfrentan tecnológicamente en diferentes regiones y horarios por esos pensamientos de que aquí se fue la luz, entonces desabastecimos los supermercados porque en 6 horas desabastecieron los supermercados. ¿Sí? Y hay países latinoamericanos que enfrentan 24 horas sin luz y no desabastecen los sistemas. Es precisamente por el concepto que se trabaja con ellos, ¿sí? Por eso, y es más que una crítica, eso es realmente un llamado a la justicia. Desde Latinoamérica, le mencionaba, sistemas de salud autónomos, Brasil con movimientos de trabajadores de tierra que hacen una recuperación ecológica, Colombia con el CISPI, desafíos, y es aquí un tema. ¿A qué nos enfrentamos en este sistema de salud para descolonizar el cuidado y emancipar nuestras tradiciones? ¿Qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué debemos hacer? Y es que a pesar de los avances y la descolonización y la emancipación del cuidado en la salud enfrentan numerosos desafíos. Yo aquí hice unos, nombré algunos, pero hay muchos más. Y uno de los principales realmente es la resistencia al cambio. La gente le tiene miedo al cambio porque es algo desconocido y es natural, es el instinto del ser humano de defenderse. Salir de la zona de confort significa sacrificios. Y entonces aquí, por parte de las instituciones de salud, siguen dominados por unas lógicas mercantilistas, biomédicas, y la falta de recursos, la discriminación, la falta de prácticas, limitan aún más porque no hay estudios que muestren que esto funciona. Y eso nos lleva a una crisis tecnológica porque el pensamiento crítico no puede ser ajeno de los avances tecnológicos. Debemos ir a la par, debemos trabajar en conjunto. Resistencia a identificar fuentes y forjar intervenciones que promuevan realmente el avance y la justicia social, desde la reconstrucción social del pensamiento. Institucionales, donde existen instituciones que reproduzcan de forma adecuada y no en una subsunción donde estemos allí con la cabeza abajo. Con esto me permito finalizar y les doy gracias realmente por la oportunidad
oportunidad de este diálogo de descolonización de saberes. Allí está mi correo electrónico. Si tienen dudas, no duden en escribirme. Si tienen alguna inquietud, pues estoy para servirles. Doctor Donovan, realmente nuevamente gracias por esta invitación y pues estoy aquí para servirles. No, hombre, mi querido, disfrutamos enormemente tu trabajo, de veras, tu pasión y la forma en la cual nos invitas al diálogo en torno a una construcción en torno y a una reflexión y un análisis y una crítica y a una nueva propuesta en torno al cuidado. De veras que nos llevas apasionadamente en esta temática. Yo, más bien nosotros, la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural, te reconocemos completamente tu trabajo, al igual que a nuestro querido colega José. Les agradecemos muchísimo su apoyo y también pues híjole, desearte mucho más éxito en tu línea de generación del conocimiento y muchas gracias por compartir esta pequeña reflexión que tienes, porque tienes muchas, y vas a ver que esa frase que colocas ahí en casi ya finalizando va a ser todo un éxito, y ya estoy también ávido por leer tu capítulo completo ahí en el libro de Salud Colectiva, que estamos ya por ¿cómo se llama? Por sacar a la luz, y que también vas a ser invitado cuando lo promocionemos, mi querido Freddy. Pues no sé, algo que quieras, con algo que quieras cerrar, mi querido Freddy. No, fuera el agradecimiento, realmente reitero la invitación a todos los profesionales a que repensemos la salud y repensemos el cuidado. Es fundamental hacerlo en este siglo XXI de cambios. Muchísimas gracias, espero volvernos a encontrar en otro evento, Doc. Claro que sí, Freddy, créeme lo que vas a hacer, a seguir siendo invitado aquí con nosotros. Pues a todos los que nos siguen por este canal de YouTube, todos los comentarios, como bien dijo nuestro ponente, aquí abajito los pueden colocar, o también ahí está su correo electrónico para que puedan comunicarse de manera directa con él. Todos somos #RedSaxi. Hasta pronto, cuídense mucho. Gracias.